Voy a daros breves apuntes biográficos de Inés Molina Navea, que es licenciada en Artes Plásticas y doctora en Filosofía de la Universidad de París 8 y la Universidad de Chile. Y ha expuesto en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, el Museo de la Universidad de Alicante, entre otros. Y su trabajo, del cual nos va a hablar para cerrar esta primera sesión del segundo seminario, trata en torno al problema de la reproducción. Y después, como decía, tendremos un rato para recoger, ¿verdad?, todas estas exposiciones tan interesantes y hablar un poco sobre ellas. Gracias. Bueno, yo quiero comenzar dando las gracias a las personas que trabajan acá, a quienes han organizado estas instancias y también a las personas que se interesan por ellas y que nos permiten generar estas comunidades. Voy a empezar a leer. Este proyecto se llama Al final del arco iris. Parto con una cita. No me consta que esas cosas hayan pasado. No lo creo. Póngalo así. No lo creo. Augusto Pinochet, 1989. El año 2012 realicé un trabajo para el Festival de las Artes de Valparaíso. El tema, autoimpuesto, fue la tortura y la desaparición. A la ya problemática decisión por la representación, por el tipo, el modo, la forma más adecuada, ese clásico problema de la mímesis que vive hoy entre la convicción de Barthes, no solo una imagen, sino una imagen justa, y el desencanto de Godard, no hay imagen justa, solo imágenes, se agregaba el problema de una exigencia moral que cada vez resonaba con más fuerza, y que era la de mi relación con el tema. Yo no tenía, ni tengo, más relación que la que cualquier persona que le tocó, por azar, nacer en una dictadura, y estaba además la distancia, aún más abisal, que impone la experiencia de la tortura. ¿Cómo dar cuenta, no ya de una experiencia límite, sino de la experiencia límite de otro? Si el primer problema era un pretexto, el segundo se clavaba en el corazón del lenguaje. Mi respuesta en ese momento fue hacer visible la desaparición y la tortura en condiciones que mostrasen la distancia que la propia imagen guardaba con esto y, por ello, con una realidad desmesurada. Un lenguaje pobre unido a una experiencia breve. Ahora, a través de otra distancia, la del tiempo y en la repetición de condiciones, quisiera volver a esta relación entre tortura y representación. Creo que se pueden avanzar porque hay varias. 1. La imagen. Dentro de los fondos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile se encuentra la colección Artesanía Carcelaria. Se archivan ahí diversos objetos realizados durante la última dictadura militar que tuvo este país entre 1973 y 1990 por detenidos hoy desaparecidos. Estos objetos se mezclan con otros, fabricados también por detenidos, que sobrevivieron a los centros de detención y tortura. Algunos objetos fueron hechos para denunciar, otros para agradecer, otros para resistir, y todos para no desaparecer. Dentro de la colección destacan particularmente unas figurillas talladas en hueso. Un par de ellas guardan sus improvisados estuches. Las demás llegaron a la colección desnudas, con o sin historia. Sin saber muy bien cómo convivir con estas formas, las investigadoras las fueron agrupando con un azar no tan distante de aquel que determinó el encuentro de sus autores. Y, como ellos, formaron una comunidad tras este forzado nomadismo. Entre las blancas cajas de cartón se dibuja una clasificación que se distingue en 3 grandes grupos. Primero, herramientas. Se perciben allí figuras de palas, martillos, tenedores, llaves, signos, a la vez de una militancia política y de la pertenencia a una clase. Segundo, suplementos. Se encuentran aquí múltiples figuras de palomas, ventanas, cruces, remos, cerraduras y de todo aquello donde en la constatación de hechos se observa la superposición de un anhelo, un deseo, una voluntad, una fuerza. Representación doble, porque es capaz de dirigirse tanto a la realidad donde se han producido estas figuras como a aquello que no pudo ser reducido a ese mundo, imagen de la aniquilación y de lo que fue capaz de sobrevivir a ella, sobrevivencia real de los objetos que perduran y de sus creadores que resisten.
El tercer grupo lo conforman los documentos, rejas de celda, iniciales, cartografías, camillas de tortura, hipocampos, objetos, en suma, que permiten articular la historia. La celda indica el encierro, las iniciales el nombre de quien fue encerrado, los mapas el lugar donde el ocultamiento tuvo lugar, las camillas de tortura son lo que se quiso ocultar, los hipocampos, La celda indica el encierro, las iniciales el nombre de quien fue encerrado, los mapas el lugar donde el ocultamiento tuvo lugar, las camillas de tortura son lo que se quiso ocultar, los hipocampos, tan importantes en la artesanía carcelaria como las palomas, reiteran el lugar y el tiempo. El Chile de los 70, con sus rejillas de bronce en los desagües de los baños de las casas y cuya presencia en las duchas de los centros de detención hacían de estos lugares ambiguamente siniestros, pues los detenidos, en ese mundo completamente otro, presos en un espacio irreconocible, rodeados de seres inhumanos, se habían encontrado con algo que les era familiar y, como si se tratase de un sacramento, como si el agua hubiese tenido efectivamente el poder de llevarse el mal consigo, de arrastrarlo bajo la rejilla del hipocampo, por el desagüe del inconsciente hasta el océano del olvido, fijaron el caballito de mar en la memoria y lo reprodujeron cuantas veces pudieron, en hueso, en metal, en piedra, lo pintaron, lo modelaron, lo tallaron, y se convirtió en una cifra de la historia. No está claro hasta qué punto las detenidas fueron conscientes de los poderosos vínculos que estaban convocando entre el lenguaje y la historia. En sus testimonios, sus creaciones se explican como la acción de un mecanismo psíquico, un modo de escapar de la locura, de asegurar la vida en condiciones invivibles. Para sobrevivir había que vivir sin caldo de cabeza, decían. Había que impedir la infiltración cerebral, el deshielo psíquico, este devenir informe. Había que crear pequeños trucos, crear, inventar, metamorfoseándose de diversas formas. Había que representar para no ahogarse en sí mismo, para no hundirse en la aporía, palabra que, en su raíz griega, lleva el mar consigo. De allí que toda salida a una situación infernal solo puede resultar de una oceanida, Metis, la creadora de estrategias, de trucos, de surcos, de la caña de pescar, de salidas, es decir, de poros, de la inteligencia técnica, en una palabra, de la tecne, porque allí, como aquí, la técnica es la única salida posible al caldo de cabeza. Así fueron explicados no solo los talleres de tallado en hueso en Melinca o en Tres Álamos, de los que resultan estos objetos, sino todas las actividades culturales absolutamente prolíficas que existieron en los centros de tortura, los festivales de poesía, los concursos de cuentos, la orquesta de Chacabuco, las representaciones teatrales, las improvisadas salas de espectáculos. Todo este despliegue sorprendente de efervescencia cultural, sus creadores lo comprenden en términos de resistencia y resiliencia. La artesanía carcelaria, en estos términos, es algo privado, porque responde a experiencias traumáticas, traumatizantes, y, a la vez, es algo público, en la medida en que el trauma resulta de una política de Estado. En tal escenario, el arte participa solo en la presentación, en la superficie, en la expresión de asuntos que no le competen. El arte es contingente en un mundo de torturas. No obstante, tiene una utilidad concreta, doblar la realidad mediante el cómo sí, permitir un alivio psíquico mediante la ficción. Esta utilidad de la representación, fundamental, aleja a estos objetos del arte que, por definición, solo crea objetos inútiles. Incluso hoy, cuando las figuras de la artesanía carcelaria se exponen en museos y, por ende, se hallan igualmente sustraídas de las reglas de uso y de intercambio, expuestas con la moderna intención de mostrarles a las personas una historia en común, un origen en común, y así hacerlas comunes, incluso en este caso, teniendo su propio museo, adscribiéndose a él en el proyecto civilizatorio, con el que sin embargo guardan una complejísima relación. Incluso así, estos objetos no son considerados arte. ¿Cómo podrían? ¿Cómo podrían cuando el vínculo que forman entre la representación y el lugar, esta pertenencia irrestricta a una historia particular, se opone a las presentaciones del arte contemporáneo que quiere sus objetos sin amarras, sin localismos, sin pequeñas historias, porque no acepta más que grandes historias, totales, universales?
¿Y cómo podría, además, el horror emparentarse al arte sin diluir con ello las fronteras que les separan, los límites que fundan entre lo representable y lo irrepresentable, entre la civilización y la barbarie, la normalidad y la locura, la justicia y el vacío? ¿Cómo comprender esta producción artística sin hacerse un caldo de cabeza, sin borrar todo límite, todo mundo? Pero, ¿qué mundo? Sí. 2. La materia. Digamos, a un caballito. Sí. Hasta ahí. Los objetos de hueso, en general, son pequeños, ligeros, lisos y blancos. Su primera tarea fue testimoniar una vida, dar cuenta de una vida que fue vivida de una cierta manera. En muchos casos, una vida que fue interrumpida de una cierta manera. Esa manera nos resulta inimaginable, en principio, porque no tenemos registros. Así, esos objetos suplen una falta que nace del hecho de que nadie, ni siquiera Pablo Salas, pudo grabar o fotografiar lo que ocurría en los centros de detención y tortura. Pero hay más motivos. No hay imágenes porque la dictadura negó la existencia de los centros de tortura. No hay imágenes porque una política de Estado borra la dictadura, afirmando que todo se debió a errores, a excesos individuales, haciendo gala de una ingeniería del lenguaje que tan bien describió Guadalupe Santa Cruz. En ambos casos, las figuras de hueso suplen la falta. No pueden mostrar lo que sucedió, pero sí pueden indicar que están allí porque algo ya sucedió. Ese algo es la desaparición, huella de una huella. La imagen que falta existe, está en la mente de los torturadores. Ellos pudieron soportar el horror sin mediaciones, vieron sin figuraciones algo que para nosotros tiene que ser, necesariamente, irrepresentable, infigurable, inimaginable, insoportable, es decir, como lo indica el prefijo, tiene que quedar fuera. No solo porque no existen registros, no solo por el ocultamiento de una política de Estado, sino porque en el límite de lo insostenible reside nuestra afectación y reciprocidad con los otros. Si uno soporta eso, dicen las filósofas, se puede producir una petrificación de la sensibilidad. Medusa, que es el horror mismo, llega para cortar las amarras entre los humanos, desatando el horror. Petrificado, se actúa pero no se siente, se sabe pero no se siente. No hay sentir en el torturador, porque para él no hay nadie allí por quien haya algo que sentir. No hay nadie, ha devenido una estatua. No es humano, nos decimos, suspendiendo la otra posibilidad, la verdaderamente insoportable. A esta petrificación de la sensibilidad responden las otras figuras de piedra, los huesos de la colección Artesanía Carcelaria. Pese a su tamaño, colman inmensos vacíos. Vacío de la dictadura, que existe borrando las huellas de su existencia. Falta de la política, que hace desaparecer el pasado transfigurando el lenguaje. Ausencia de registro, presencia de lo irrepresentable. Frente a estos abismos, cada figura crece y se convierte en monumento. Y la representación adquiere todo el carácter de verdad que le falta a la democracia, que oscila en el mismo vaivén de la aparición-desaparición, donde nadan estas figuras. Antes de descubrir las formas, los detenidos debieron descubrir la materia. Ellas sacaban los huesos de la comida, más precisamente del caldo, inscribiendo las figuras en una cadena alimenticia que acrecienta su violencia. Los lavaban y los frotaban con pasta de dientes, hasta dejarlos suaves y traslúcidos. Las detenidas doblan el mundo al hacer de cada cosa lo que es y otra, una herramienta para modelar, una materia para esculpir. Entonces hacen algo con las manos, utilizan su cuerpo cuando están en realidad abandonadas a sus cuerpos. Es en este despojo, en esta crudeza, en este enfrentamiento con la propia existencia que surgen unas figuras de hueso, tan desnudas como estos cuerpos. De allí que todo lo simbólico que habita en ellas no necesita más que su mera existencia. El artesano casual, como se definió a sí mismo Jorge Montalegre, sabe que la fragilidad de sus figuras discrepa con la realidad del hueso como estructura sólida para el sostenimiento del cuerpo, y que es desde esta contradicción que los objetos brillan. Los huesos aparecen cuando el cuerpo ha muerto. Lo visible es siempre el resto pétreo que indica que algo en él estuvo vivo. Esta condición los aleja, no de la vida, pero sí del viviente. Las mujeres que recorren el desierto de Atacama buscando a los desaparecidos miden en cada paso la distancia que separa el cráneo del rostro. A esa diferencia apelan los que las llaman, aquí y allá las busca huesos. Lo que quieren con esto es apagar la vida. Ellas buscan una vida sin viviente. Ellos quieren borrarlo todo, incluso este modo de vida,
pero los huesos tienen su propio tiempo, ajeno al tiempo humano, un tiempo geológico. Este tiempo parece extender la duración de las cosas. De allí que cualquier persona que se acerque a las figuras de hueso escuchará los gritos de los defensores de Pinochet, esos que el día de su arresto se dieron cita en la Casa de Gobierno para levantar la bandera y esparcir huesos de apoyo. Con esta burla no solo buscaban negar una historia de torturas y desapariciones, evidencia de un pasado que jamás ha podido ser para todos presente. El día que los fanáticos de Pinochet quemaron y lanzaron huesos a los familiares de los detenidos desaparecidos, buscaban extender la distancia entre el hueso y el rostro, para hacer de esa vida una alteridad aún más radical, más cerca de las aves que de los humanos, más cerca de lo que puede ser impúdicamente devorado y, por ello, torturado. El mismo hueso que para algunos puede, con mayor o menor éxito, dar inicio a un proceso judicial que hace aparecer el crimen, transformando al desaparecido en un sujeto de derecho, reescribiendo esa vida en un espacio de legalidad concreto, el de los derechos humanos, es percibido por otros como la prueba misma de la ausencia de todo derecho, de la extranjería más radical. Que sea justamente este el material elegido por los prisioneros para fabricar sus figuras, inscribe esta historia en el instante mismo de su desaparición. Y es que las figuras de hueso no representan el horror, se encarnan en él, provienen de él, están hechas de la misma materia que él, y es sólo así, en la absoluta exposición de su origen, que despliegan su belleza. Patricio Guzmán nos regaló una imagen de este asunto. En el botón de nácar, la imagen de un pequeño botón encontrado en el fondo del océano. Un botón entretejido a un ecosistema que vivía en perfecta armonía sobre una viga, una antigua línea de tren, hoy inexistente, que los militares destrozaron para amarrar las vigas a los cuerpos que arrojaban al mar. Este pequeño botón, duro, blanco, irisado, fosilizado, hecho de los mismos organismos con los que por azar convivía, fue suficiente para hacer aparecer el enorme trabajo que implicó esta voluntad del Estado de hacer desaparecer los cuerpos que había torturado. El botón de hueso mostró que no eran necesarios restos para saber que allí había sucedido un crimen, incontables crímenes bajo el agua. 3. La acción. En algunos casos, las figuras de hueso fueron creadas por detenidos desaparecidos. Cuando esto sucede, los objetos se reúnen con las pocas fotografías y los testimonios de los familiares que se vieron obligados, por una perversidad legal, a certificar la existencia de las personas que habían perdido, con el fin de reclamarlas al mismo Estado que las había hecho desaparecer. Doble violencia de la desaparición, el asesinato y la negación del asesinato, mediante la negación de la existencia de quien ha sido asesinado. Violencia de la desaparición que se funda en una ausencia, la de la ley. De este modo, la desaparición misma desaparece. No hay crimen porque no hay cuerpo, no hay cuerpo. Y ese nombre repetido obstinadamente por alguien que se esfuerza en hacerlo aparecer deviene una ficción. Antes de Buscahuesos, las mujeres fueron llamadas locas, porque con el desaparecido desaparece también la realidad. Un mundo reemplazado por otro. Incluso cuando el cuerpo aparece, incluso cuando una materia tan innegable como un hueso llega para testimoniar el crimen, la desaparición, legalmente, jurídicamente, hasta hoy no existe. No hay desaparición porque no hay ley de la desaparición. La singularidad del crimen no puede inscribirse. Como dice Antonia García, en la medida en que no hay crimen sin ley, ese crimen siempre será otro. La desaparición difiere, transfigurando todo lo que se relaciona con ella en su movimiento. La vida que ha sido arrebatada, el cuerpo que ha sido sustraído, el crimen que no aparece, la justicia que no se ejecuta y la ley que no se escribe. No hay superficie de inscripción para un evento como la desaparición. No hay ley para ser aplicada al caso. No hay caso. No hay ni siquiera un espacio para el desaparecido en la lengua, como lo muestra la propia palabra, que debe infligirle una herida al lenguaje para afirmar una vida que ha sido arrojada a un espacio subrepresentativo. No hay espacio para el desaparecido porque el orden político-militar anhela borrarlo de todo espacio. Si queda algún espacio, este será privado, en la mente de quienes lo conocieron, en la fotografía escondida en la casa, en la vida de quien lleva una pancarta con esa fotografía, en la existencia de los que en medio del silencio gritaron su nombre, dándose cuenta, extremadamente rápido, que de este devenir público depende que esa vida no se convierta en una ficción.
Los familiares deben imponer su memoria para que se escriba la historia. Llevan el mundo a cuestas y son, por esto, relegados a otro mundo, a una tierra gris, conviviendo con algo que existe antes de la ley, algo oscuro, sin nombre, que funda la verdad de la historia. Así parecen Atlas, pero en la calle les gritan alucinados. En todo caso, sus acciones tienen siempre algo de alucinante. El 18 de abril de 1979, 59 personas se encadenaron en la fachada del Senado de Chile, a modo de protesta por las desapariciones de sus familiares. Los policías, libres, los golpearon brutalmente. Sin embargo, no percibieron que con sus golpes hacían visible la violencia que ellos mismos ocultaban. Estas personas se encadenaron para representar las detenciones, pero desde el momento en que son golpeados, gaseados, mojados, humillados, la detención no necesita de símbolos. La violencia misma está ya presente, la manifestación de vino encarnación. Se trata aún de la representación, pero de una muy particular, no ya la imitación de las figuras, de las formas, la reproducción, por decirlo así, históricamente artística, la que se debate entre el original y la copia, la que representa con más o menos justicia, la que determina y justifica en la comparación, es decir, en el juicio. Tampoco se trata de la representación periodística que busca probar mediante la representación, enseñar mediante la ilustración. Al golpear estos cuerpos en la vía pública, a vista de todo el mundo, apareció una violencia posible de registrar, de denunciar, una violencia real, existente, que se impuso en la calle, que da cuenta de su propia fuerza, de su propia brutalidad, de su desmesura, de su poder inimaginable, en espacios abiertos como el Senado, reflejando, por un juego de equivalencias, su imagen en espacios cerrados. La reacción de la policía a la simulación del encadenamiento suspendió la simulación y con ello el tiempo que impone la dictadura. En la artificialidad del simulacro la realidad vibra y aparece entonces una imagen a la vista de todo el mundo, completamente visible, a saber, la de una desaparición que ha sido vivida allí, en ese lugar, en ese momento, expandiendo entonces, por concomitancia, una representación una historia que le pertenece trágicamente, horriblemente a todo el mundo. Este paso de la representación, de la figuración a la encarnación, del simulacro a la personificación, hace un agujero al presente. Dejándose golpear, los familiares crearon intersticios para la verdad, pequeños poros en la realidad. Dejándose la piel durante brutales minutos que se repetirán hasta su muerte, familiares y desaparecidos borran sus bordes en una sola presencia. La misma escena, el mismo mundo, un único mundo que está allí, sucediendo. Cuando sucede un crimen, la historia se escribe a contrapelo. Los testimonios muestran que los testigos que vieron las detenciones no fueron capaces de verlas. Su percepción no puede equiparse con lo sucedido. Como los pigmolépticos que describe Virilio, los familiares transgreden su memoria buscando una y otra vez información que no conocen, que no estaban en condiciones de conocer, pues todo estaba organizado para no ver. Una policía secreta, centros de tortura invisibles, detenidos desaparecidos, una dictadura disfrazada de derecho. El horror no se ve porque ha sido meticulosamente transfigurado. Uno de los aspectos de la palabra desaparición que más nos petrifica, escribió Stéphane Doillard, es aquel mediante el cual nombra algo así como una técnica. Lo que petrifica la desaparición es que no se trata de asesinatos, es una técnica. De esta técnica poco sabemos. Parece funcionar por retención y sustracción. Lo que retiene es el tiempo y lo que sustrae debido a esta acción es el pasado. No hay tiempo y se hace como si nada pasara. Frente a esto, otra técnica, de la cual surgen las figuras de hueso, la artesanía carcelaria y todas las representaciones de las detenidas en centro de tortura, rompe la ilusión, mostrando que algo ha sucedido. Otra técnica que revela, con una precisión fotográfica, lo que ha sido. Estas figuras, como todas las representaciones en dictadura, son imágenes del trauma. Como tal, están separadas de su creador. Esto les permite cumplir una tarea específica, la de echar a andar el tiempo. Como los familiares que al representar la detención hicieron presente la violencia, las figuras de hueso no ilustran la historia, ni están para enseñarnos cosas sobre nuestro pasado. Ni siquiera está claro que sean imágenes del pasado. Más bien parecen salir a nuestro encuentro, encarnando la constelación dialéctica de Benjamin, y decirnos con sus blancas formas, sus fosilizadas, simbólicas, inmemoriales,
profundamente trágicas formas, con este brillo propio de los astros distantes, este pasado que ves está sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, de nuevo abrimos un poco, no sé si Carolina quieres comentarle algo en concreto a Inés, o es que, claro, tanta Inés, digo a Inés, digo a mí, o dejamos a... ¿Cómo? Que tenemos tiempo para que haga como un pequeño resumen, o no sé a qué hora nos tenemos que ir. Sí, bueno, lo que había un poco preparado. Sí, pero no sé si a lo mejor si alguien tiene alguna pregunta concreto para Inés, como hemos hecho como... Es que prefería contestarle con lo que había traído. Ah, vale, pues entonces a la gente del... Por eso, entonces... A las que estáis aquí, que no sé si queréis comentar o preguntar alguna cosa. Bueno, sí. Yo sí, en fin, tenía... muchas gracias por la exposición. Me interesaba muchísimo cómo has expuesto la solidez del objeto como una evidencia. Además, este objeto que tiene, bueno, pues toda esta carga de memoria, esta carga histórica, esta carga política, ¿no? Como una evidencia frente a los negacionismos sistemáticos de la historia que son absolutamente criminales. Entonces, bueno, realmente era... No tenía una pregunta realmente, ¿no? Sino si podías quizá ahondar un poco como con el impacto que tienen estos objetos, cómo se han trasladado, cómo han sido portadores de esa memoria, en qué contextos, si ha habido, bueno, situaciones que quizá quisieras destacar desde lo más desde lo particular, ¿no? Sí. Estos objetos son parte de la colección de la artesanía carcelaria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es un museo que se crea, principios ya del 2008 y que... Creo que es por esto. ¿No? Y lo apago mejor, quizás. Ah, ok. Y eso me parece que ya es sintomático del problema que imponen estos objetos, porque están en un museo que está hecho para recordar, de alguna manera, la dictadura, la última dictadura que tuvo Chile. Entonces, hay personas que critican eso, porque dicen que hay dictaduras anteriores, finalmente, que es un país que, en general, ha tenido más presidentes que han sido militares, no de golpes de Estado, pero sí de pronunciamientos militares, y que han habido muchísimos militares que han ejercido el cargo de presidente, y eso también es parte de la historia. Entonces, que esta última dictadura que hubo tampoco fue algo gratuito, digamos, no fue algo que apareció así, sino que había una historia que ha quedado fuera con este Museo de la Memoria. Y el otro problema que presentan estas figuras es que justamente están como encerradas en este lugar en el que uno va a ver estos testimonios o esta historia de dictadura, pero no tienen relación estos objetos con todos los otros objetos que existen en Santiago, que es la ciudad en donde están ahora, y tienen una función de recuperación histórica, pero a la vez imponiendo una distancia con esa historia, cuando esa historia está completamente activa. Entonces el museo tiene esa cosa un poco perversa, porque te hace creer de que estas figuras pertenecen a algo que es pasado, cuando realmente es completamente presente, porque la ley de la desaparición sigue sin escribirse, porque los cuerpos siguen sin encontrarse, porque cuando los cuerpos se encuentran son enjuiciados por otro tipo de crímenes,
porque las leyes, por ejemplo, se persiguen bajo inhumanación ilegal o especies de asesinatos, pero no hay todavía una escritura que dé cuenta de lo que es una dictadura. Y eso ha sido por políticas que están completamente activas, por grupos de gobierno que están en el gobierno en este momento y que van a seguir estando, digamos, porque es todo un sistema por una constitución que ahora desde el estallido se está intentando cambiar, pero que está vivo. Entonces, estos objetos de alguna manera que no tienen nada que ver con la utilidad también que se le está dando ahora. Entonces, como que engloban muchas cosas, porque que hayan sucedido... A mí lo que realmente me sorprende de esta situación es que estas sean creaciones que se hicieron en centros de tortura. Eso es brutal. O sea, como que en los momentos... Y de hecho eran cosas, como salen en los testimonios, que se empiezan a crear después de las sesiones de tortura. O sea, son justo cuando tú sales de una tortura y en el momento en que tú ya te puedes levantar y empiezas a hacer algo. Y la cuestión de hacer algo se vuelve de una necesidad vital. Y el museo opaca un poco, me parece, esa historia, justamente para tirarla al pasado y no nos deja pensar también cuáles son las tácticas que tienen las personas en esas situaciones de horror, porque lo único que quieren es hacer pasar esa violencia como algo que ya no existe. Y ha quedado bastante claro que en Chile eso sigue existiendo, ya mundialmente claro con las cosas que han sucedido con el estallido. Claro, muchas gracias. En realidad, has nombrado, has nombrado muy brevemente las filósofas, dicen que hay una reacción al miedo que es la parálisis. No sé si quizá me estoy colando, pero no sé si quizá estabas hablando de Adriana Cabarero y su horrorismo, cuando habla de ese horrorismo contemporáneo que es precisamente el efecto de Medusa, que es la parálisis, ¿no? Y entonces, si estos... Me ha parecido, quizá he querido yo leer más allá de la propuesta, pero me ha parecido que precisamente esto que hablas de la acción necesaria después de la tortura es una acción creativa frente a este miedo paralizador, ¿no? Y al mismo tiempo ahora quizá estos huesos están cumpliendo esta acción supra, ¿no? Como más allá de esta metáfora que es paralizante a la que se está intentando someter a la propia sociedad chilena, ¿no? Respecto a su memoria. Entonces, bueno, en ese sentido quería preguntarte si efectivamente hablabas de ese horrorismo de Adriana Cabarero y qué otros elementos bibliográficos quizá o para aproximarte desde el miedo o sobre el miedo has trabajado para hacer este trabajo. Gracias. Las imágenes que yo hice a partir de esto, que en realidad no son estas son imágenes que hice para poder mostrar los objetos, para poder desarrollar el tema que yo quería hablar. Y las imágenes que yo hice fue el 2012 porque me fui a vivir a Valparaíso y porque entré en contacto con la ex cárcel y ahí estaba el colectivo 19 de noviembre, que eran sobrevivientes que habían sido detenidos y que habían sido torturados en ese mismo lugar, que estaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces, ese fue como mi primer acercamiento ya directo con los sobrevivientes. Y a partir de eso generar estas imágenes. Y este año encontré con un libro que fue una tesis doctoral que se hizo hace muchos años en la Sorbona y en la Universidad de Chile, que es de Antonia García, y ella sacó la tesis en francés y le costó muchísimo sacarla en castellano, porque no habían fondos, y de hecho ella tuvo que ir a hacer la tesis a la Sorbona, porque en Chile le dijeron que los desaparecidos ni siquiera eran tema. Entonces fue una cosa brutal. O sea, ella también, la tesis es del 95. Entonces el profesor le dijo, los desaparecidos, fue como un chiste, los desaparecidos están tan desaparecidos que ni siquiera son un tema posible de investigación. ¿Cómo lo vas a abordar? Y todo ese proceso se ve hasta que ella, o sea, como todo ese problema que ha tenido ella de poder publicar esto en castellano, se ve hasta que la tesis en francés sale el 98 y en castellano sale el 2008, en Chile publica. Y este libro, La muerte lenta de los desaparecidos en Chile, fue una manera, claro, como de volver a estas imágenes y empezar a trabajar también la bibliografía que ella había trabajado. Yo, entre el 2012 y el 2021, yo estuve metida en otro tema, que eran zoológicos humanos, Francia,
otras cosas que involucraban a otros autores. Entonces, básicamente me agarré de la bibliografía de este libro y también de un texto de Patrice Leroux que se llama Los desaparecidos. Y luego los testimonios. El año pasado Jorge Montalegre sacó este libro en donde él cuenta las creaciones que él hizo, los talleres que se armaron, y es el primer libro, y ahí también me di cuenta que era un problema, es el primer libro que trataba la creación que hubo en los centros de tortura como algo bueno. Y él contaba una discusión que yo no conocía y que era súper interesante, que esto por los mismos sobrevivientes estuvo escondido muchos años, porque era, si ellos contaban esto, iba a ser una especie de argumento de la derecha para decir, obvio que no torturaban, si estaban haciendo obras de teatro, casi que era un campamento de verano. Entonces, ellos se enfrentaban a eso, entonces no lo contaban. Y recién el año pasado sacó un libro, salió un libro sobre el tema. Pero mi bibliografía viene de la Antonia, es ella la que hizo toda la investigación y yo, como un bicho feo, me pegué. Bueno, pues muchas gracias. No sé si... ¿Sí? ¿Alguien más? No, bueno, yo una apreciación así para compartir que, bueno, la verdad que cuando salió la convocatoria y acabaron así como terminó el panel final de esta segunda parte del seminario y del primero, fue súper curioso porque Chile realmente parece el país invitado de Los nombres del miedo. Así digo lo del país invitado como la broma de Arco, ¿no? Del país invitado, porque es que es increíble. En el primer estaban Nancy Garín, las tesis, y en el segundo seminario Inés, Viviana, ¿no? Yo creo que... O sea, las únicas intervenciones así, o sea, las intervenciones internacionales todas vienen de Chile. Y claro, la verdad es que para mí es un placer escucharos por... Bueno, la verdad que me da apuro hablar porque sé que estoy rodeada de gente muy experta en materia de memoria histórica, pero bueno, siempre siento que en España es que estamos a años luz, ¿no? O sea, tú ves, criticas el Museo de la Memoria de Chile y en España algo así sería inimaginable, ¿no? O sea, es en un sitio, en un país donde casi a día de hoy sigue en pie el Valle de los Caídos, ¿no? Y a nadie se le pasa, o sea, hablas de cosas tan sencillas como hacer un centro de interpretación y parece que estás diciendo una barbaridad, ¿no? Porque ni siquiera hay un consenso en cosas muy básicas en materia de memoria histórica. Precisamente hoy, que yo creo que el titular del país, que es paradigmático, es que la ley de memoria histórica parece que no va a alcanzar a enjuiciar los crímenes del franquismo, ¿no? Bueno, entonces, un placer, la verdad, escucharte y escucharos, pero bueno, para nosotras siempre es muy doloroso, ¿no? El ver cómo realmente en España es que estamos a años luz de cualquier consenso en torno a una estrategia mínima de enjuiciar los crímenes y de reparación de las víctimas, ¿no? Aquí a día de hoy hay gente que públicamente sigue cuestionando si es pertinente o no invertir recursos en las exhumaciones. O sea, es que es como... Bueno, en fin, un placer escucharos una vez más. Si no tenéis nada así en concreto ahora que preguntar o comentar, pues le daría la palabra a Carolina, que bueno, pensamos en ella literalmente desde el principio y bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Tanto, en fin, personales como de profesionales que te veíamos interpelada y bueno, pues nada, te doy la palabra y de nuevo, pues gracias por aceptar la invitación. Con los micrófonos que... no. Bueno, en primer lugar, te pido disculpas, Inés, por no haberte hecho ningún comentario, pero ahora voy a intentar explicarte el porqué. Y dar las gracias a Víctor y a Inés por esta invitación, que la verdad, desde que me mandasteis la convocatoria, no lo dudé en ningún momento de venir aquí a acompañaros. Y bueno, todo el equipo también de Intermediaria, porque ha sido sumamente acogedor y hospitalario el lugar, a pesar del tema, ¿no? No quiero extenderme mucho, pero quería empezar un poco... He tenido la suerte de tener
bueno, un poco los resúmenes de las ponencias que iban a hacer tanto Inés como Ivonne y como Paula, ¿no? Me las enviaron, bueno, incluso el texto de las compañeras de la Cañada. Entonces, cuando tenía todo el material, empecé pues a leerlo, a investigar un poco lo que habían hecho. Me bullían muchas cosas en la cabeza y no sabía muy bien cómo unirlas, hasta que decidí unirlas con un relato de infancia y con un relato personal precisamente de miedo, de terror, de oscuridad, de exilio, de refugio, ¿no? O de falta de refugio. Quería, de alguna manera, pues hacer desde luego, en un resumen de lo que ha sucedido esta tarde aquí, porque creo que cada ponencia se ha explicado y nos han dejado pues con muchísimas resonancias, que es una palabra que me va a salir, pero sí al menos acuerparme o situarme para que igual entendáis también mi posición en esta mesa, ¿no? Vengo de una infancia cargada de monstruos, de leyendas bastante terroríficas, de casas fantasmales, de apagones de luz, de desapariciones e incluso de artesanías carcelarias. Tengo una colección de artesanías carcelarias de mi madre que me mandaba desde la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, donde estuvo detenida 5 años y medio. Procedo de una pequeña provincia argentina, la más pequeña de todas, que es Tucumán, en la que la selva y las plantas exóticas y las especies compañeras bastante amenazantes se entremezclan con los latifundios de la caña de azúcar, ¿no? Vengo de un laboratorio genocida. Para los que no conozcáis la historia de esta pequeña provincia, en esta provincia se implantó la dictadura un año antes que en el resto del país, que en el resto de Argentina. Se implantó en 1975 porque los militares pues consideraron que tenían que practicar, antes de poner en marcha las tecnologías del terror, practicar en una provincia pequeña que se había caracterizado, bueno, por ser altamente combativa, ¿no? Y bueno, fuimos como los conejillos de Indias que sirvieron a los militares argentinos para probar precisamente las tecnologías de las que nos hablaba Inés, ¿no? La tortura, el secuestro, la desaparición, el asesinato de indios, de sindicalistas, de guerrilleros, de estudiantes y de demás indeseables o alteridades para esa Argentina blanca, ¿no? Después de todo lo escuchado hoy y después de lo leído, decidí empezar, como les decía, con un relato de terror de mi infancia y de mi propia provincia, que es la leyenda del perro familiar, que seguramente no la conocéis. La leyenda del perro familiar es una leyenda de terror creada por los oligarcas de la caña de azúcar a principios del siglo XX en Tucumán, que se suponía que era un perro endemoniado o un perro que acompañaba al demonio, que recorría los latifundios de la caña de azúcar y los ingenios, que son las fábricas, ¿no?, donde se fabrica el azúcar, y devoraba a todos aquellos sindicalistas combativos. Posteriormente, cuando se ha empezado a investigar la relación de la caña de azúcar, de los ingenios, también con la desaparición de personas ya implantada la dictadura, pues han sido muchos los antropólogos, los historiadores, incluso los filósofos que han tratado la leyenda del perro familiar como el primer dispositivo de desaparición de personas implantado en Argentina, con una leyenda de terror, con un terror supuestamente irreal, con un cuento siniestro, ¿no?, con el que aterrorizaban a toda la población. He querido empezar con este siniestro relato de este perro porque de alguna manera todas las intervenciones, todas vuestras intervenciones han repercutido y han resonado en mi propia historia, ¿no?, en mi memoria infantil, en mi memoria de refugiada. Me han retrotraído a numerosos ecos de mi pasado, marcado, ¿no?, como les quería contar, por ese lugar de nacimiento en el que las tecnologías de la amenaza, como es el nombre de la mesa de hoy, ¿no?, fueron aplicadas sin contemplación sobre la población. Somos un reservorio de miedos, un palincesto de heridas, ¿no?,
Y más que acompañarlas, como me pidieron Víctor e Inés, me siento profundamente acompañada por vosotras. Y os doy sinceramente las gracias por todas las intervenciones, ¿no? Pues yo creo que cada una de estas intervenciones no ha dejado de resonar en mí. Y a lo largo de toda esta tarde me he sentido una verdadera caja de resonancias, al escucharlas, de ecos, de voces, de sonidos, de apagones de luz, de oscuridad, ¿no? Quería explicar brevemente este concepto de resonancia porque también tiene una historia filosófica, política, en lo que ha sido el trabajo de memoria histórica en Argentina, en el caso de Argentina, con una dictadura muy parecida a la chilena, con una historia muy parecida, ¿no? Cuando les digo que me he sentido una caja de resonancia, no solo es literal, porque realmente me han resonado todas vuestras voces, sino también la estoy utilizando en el sentido que la utilizan 3 antropólogas argentinas especialistas en memoria histórica, como son Mariana Tello, Marina Bertotti y Vega Martínez, que hablan de cierto eco o reverberancia. Es decir, si ellas utilizan el hecho de que hay determinados sonidos o réplicas de la violencia, del terror, que se reproducen no solo en la persona, no solo en nuestros cuerpos, no solo en nuestras emociones y nuestros propios miedos, sino en una sociedad concreta, ¿no? Tello, por ejemplo, dice que la metáfora de la resonancia nos resulta particularmente útil para graficar de alguna manera el efecto y la transmisión, ¿no?, de lo percibido como un eco o una reverberancia que opera a nivel corporal y a nivel social y a nivel político, ¿no? El terror y el miedo pues genera esos ecos, esos sonidos que luego se pueden reproducir inmediatamente en un cuerpo torturado o posteriormente con los años en una sociedad entera, ¿no? ¿Qué tipo de ecos genera un terror concreto, ¿no? ¿Qué tipo de resonancias qué traumas sociales genera el no tener luz en un niño, ¿no?, en una niña, o en esas voces de las compañeras que nos decían, ¿no?, como no querer salir ni siquiera de la cama, ¿no? Bueno, son determinadas, como os decía, sonidos simbólicos de esos procesos que impactan en las colectividades, ¿no?, dada su fuerza altamente desestructuradora, ya sea una dictadura, ya sea el capitalismo absolutamente extractivista, ya sea el hecho de tener que convertirte en refugiado en un país que te trata como alguien absolutamente hostil, o ya sea vivir en una ciudad europea del primer mundo y no tener ni siquiera acceso a luz, ¿no? Bien, por eso decía que todos estos ruidos que hoy han resonado aquí en esta sala nos ponen sobre la mesa precisamente cuáles son todas esas amenazas, cuáles son las posibles consecuencias que podemos tener de todo esto, ¿no? Decía Foucault, ¿no?, que toda novela de terror debe leerse como una novela política. Y yo pienso al revés, ¿no? ¿Acaso no supone todo relato político una gestión del miedo, ¿no? Y nos termina por convertirse también, ¿no?, en una novela de terror, ¿no? Y pues creo que podríamos trazar de alguna manera con todo lo que nos han traído aquí hoy, esta tarde, las compañeras, pues cierta cartografía, ¿no?, de esos miedos, de esas amenazas, de esos monstruos, de esos simbiontes, ¿no?, de las ominosidades, ¿no? Hay miedos reales, materiales, localizables, no tener luz, no formar parte de una comunidad. Hay miedos que tienen rostro, algunos se nos disparan con un sonido. ¿Es mi micrófono o no? Vale, ya. Vale. Hay miedos que se nos disparan, ¿no?, con un sonido, con un olor, con una melodía, un coche que puede frenar en medio de la noche en tu casa y piensas que van a venir a llevarte a un centro clandestino. Hay otros que cobran vida, ¿no?, con escenarios que parecían olvidados y que preferíamos olvidar, ¿no? Mis padres, por ejemplo, ambos presos políticos,
han conservado los dos todo tipo de terrores y de animadversiones viscerales a comidas, olores relacionados con el centro clandestino, ¿no? Incluso a melodías. Mi padre siempre me contaba que lo torturaban escuchando ABBA y es una melodía que nunca más pudo escuchar, ¿no? Porque lo relacionaba directamente con la tortura. Bien, creo que todo lo que se ha puesto hoy aquí, todo lo que hemos escuchado, visto, sentido, ha sido una auténtica cartografía, no tanto individual como política, subjetiva, precisamente de esos terrores, esas amenazas que funcionan no solo a nivel de una memoria epidérmica, como dice la historiadora Marisa González, ¿no? Que está esa memoria de nuestra piel, de nuestro cuerpo, que se despierta con ese sonido, con ese olor, con esa canción de ABBA, y que hace que de alguna manera, bueno, pues esos miedos estén como incubos dentro de nuestro cuerpo, sino también pues todas esas amenazas, decíamos, urbanas, espaciales, de ciudades, de especies que nos pueden amenazar y que las vemos como amenazantes, de esos miedos que fragmentan nuestros cuerpos, nuestras mentes, que nos disciplinan, que nos reorganizan y que generan realmente pues situaciones de auténtico dolor y desespero. Traía más cuestiones, pero creo que es mucho más, al menos para mí, es mucho más potente dejar todavía el eco de esas resonancias, de las ponencias que hemos tenido y bueno, y abrir si hay algún posible debate y dar otra vez las gracias a todas vosotras y a los organizadores, desde luego, por esta gran mesa que habéis organizado, ¿no? Gracias. No sé si alguien quiere decir algo. Yo la verdad es que por mi parte no voy a añadir nada porque me ha parecido un cierre, en fin, precioso y no lo quiero estropear. Pero muchísimas gracias, ¿no? También esta idea de resonancia, ¿no? Qué bonita y qué certera, ¿no? Porque también una cuestión que yo pensaba mucho es esa cuestión de la memoria del miedo en el cuerpo, ¿no? Justo lo acabas de decir de tus padres, ¿no? Y de incluso, ¿no? La relación con la naturaleza a veces te remite a esa visión de una película, ¿no? Bueno, quiero decir que luego cuando ves, en fin, ya lo he estropeado, ¿no? Pero bueno. No, que pensaba mucho en el cuerpo, ¿no? En cómo el cuerpo es la emoción, es nuestro vehículo el cuerpo es nuestro vehículo del miedo, claro. El último lugar del miedo absoluto, total, ¿no? Que es la violencia sobre el cuerpo. Y también desde el lugar desde el que se recuerda, ¿no? También, como esas resonancias de las vecinas de la Cañada, ¿no? El propio recuerdo del año pasado, o sea, que ¿no? Como reproducen y reviven el miedo y la oscuridad a través del cuerpo, y es lo que genera toda esta ansiedad ahora con la llegada del invierno, ¿no? Quiero decir, al final ahí está, ¿no? Y luego el hacer cuerpo de las imágenes que de otra manera no habrían tenido imagen, ¿no? Y hacerlos materiales, el propio aislamiento, ¿no? Social, que también es extremadamente físico, ¿no? Y es una frontera también a nivel social, ¿no? Porque, por ejemplo, Inés, que señalaba que solo al lado de tu casa había, ¿no? un centro de tortura, ¿no? Y yo es una cuestión que no he dejado de preguntarme también, en qué tipo de resonancias sociales pueden tener, ¿no? Hay edificios, hay lugares que han funcionado como centros de tortura donde ha muerto gente, o el propio lugar, ¿no? Como decían las compañeras de la Cañada, que dentro de la ciudad de Madrid, a 20 minutos de aquí, tengamos ese lugar, ¿no? De dolor y también me ha parecido fascinante que rescaten el humor, ¿no? Pero es verdad que muchas veces somos ciegos a esas posibles resonancias que también puede tener en nosotros todo lo que puede estar sucediendo en una ciudad
O lo que tú señalabas de la memoria histórica, ¿no? Pasamos por la Puerta del Sol y se nos olvida que en ese lugar se torturó, se asesinó y todo el pasado siniestro que puede tener un edificio, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no?, cuando recorro ciudades como Madrid o Buenos Aires o mi propia ciudad, de esos lugares que tienen toda una historia de terror por detrás, tienen que generar determinadas resonancias en nosotros como sociedad, ¿no? Y es necesario pensar precisamente esas huellas némicas, ¿no?, de la memoria, que si se han tenido un efecto en nuestros cuerpos, efectivamente también lo van a tener políticamente, socialmente, ¿no? Y las sociedades o las ciudades no se pueden construir de manera justa, como decían las compañeras de la Cañada, si estamos también conviviendo con ese miedo interiorizado al cual ni siquiera queremos ver, ¿no? Bueno, gracias por cómo has hilvanado todo esto, porque también yo, para mí, viendo a las compañeras y la potencia de vuestras presentaciones, al principio pensaba, uy, yo estoy como aparte, o sea, como igual es otra cosa, pero en el fondo no, o sea, creo que es lo mismo, todas apuntamos a un modelo social con una serie de ficciones que provocan desastres y provocan miedos, ¿no? O sea, un modelo social que es extractivista ecológicamente, pero también en lo humano, o sea, es extractivista de cuerpos humanos también, ¿no? Y también basado en una jerarquía ficticia que yo y ella he dicho antropocéntrica, pero también de este tipo de subclase, ¿no?, que está encima de la cúspide de esta pirámide, que es bueno, el hombre blanco occidental, un pequeño trozo de la sociedad, que es la que está como creando bueno, estos miedos de los que estábamos hablando, ¿no? También, bueno, tú has comentado antes la importancia de las instituciones y de los políticos y de las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Cañada Real, pero una cosa que podemos hacer nosotros es también deshabitar estas ficciones, ¿no? Tanto la ecológica, que hablaba yo, como las que hablabais vosotras, mis compañeras, de las ficciones sociales, ¿no? Las que hablaban las compañeras de la Cañada, la ficción de que la Cañada no es Madrid. Deshabitemos esa ficción, ¿no? La ficción de unos contra otros, de esta separación del bien y el mal unos contra otros, ¿no? Y no atender a los conflictos, que es un poco lo que los bichos nos vienen a decir, ¿no? Atender incluso también y cuidar al conflicto que pueda haber, ¿no? Yo creo que si alguna cosa igual no sé, nos une muchas cosas, pero sobre todo es esta igual para salir un poco también más optimista, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo si no estoy en esa esfera? Pues lo que sí puedo es deshabitar esa ficción. Bueno, dos cosas. Está encendido. Dos cosas. Una, oyendo vuestras ponencias, la de Ivonne, la de Inés, acerca de intervenciones las intervenciones que se pueden hacer en el ámbito social, pues de visualización, y se me ocurre, bueno, un poco porque lo estoy viviendo también, y enlazando también con lo que decía Azucena, de qué es lo que pasa ahora mismo cuando alguien emprende una acción de visibilización de algo, ¿no? Tú aludías a las redes sociales, los ataques de redes sociales y tal. Yo vengo del ámbito rural y lo que nos estamos encontrando es que cuando alguien quiere hacer una intervención sobre algo, lo primero que viene a la cabeza es qué mecanismos de control tiene la institución sobre nosotros, ¿no? Ahora mismo no existe un régimen dictatorial formal aquí, pero sí es cierto que o sea, como que las intervenciones que se hacen siempre tienen que ser desde una visión defensiva, no pillarse los dedos,
En los ayuntamientos, a los centros de la mujer, se les dice directamente qué palabras no se pueden utilizar. Y no se pueden utilizar y no las pueden utilizar. Y no pueden decir que no las pueden utilizar tampoco, ¿no? O si a alguien se le ocurre, ¿cómo podríamos hacer para hablar de esto? No, esto no, porque los padres del colegio te pueden denunciar, por ejemplo. La directora de tal centro, no hagas eso porque te puedes pillar los dedos, ¿no? Entonces, es un mecanismo de control y el miedo se está instaurando. La gente no hace cosas por miedo a las cosas que puedan suceder, ¿no? Y bueno, me parece muy peligroso y me da mucho miedo, la verdad. Bueno, eso era por un lado. Y por otro lado, otra cosa que me estaba viniendo a la cabeza todo el rato es que estamos hablando del miedo, del terror, del horror y justo estamos en un recinto que esto era matadero, ¿no? Es que me está viniendo a la cabeza hace tantos años el Paseo de la Chopera, que ahora todo es tan lúdico, tan guay, tan bonito. Todos los días estaba lleno de camiones, de reses, esperando a entrar aquí, ¿no? Me viene a la cabeza hace muchos años que hicisteis aquí en Matadero una performance o algo como le llaméis en el mundo de los artistas, que salían imágenes de lo que aquí sucedía cuando esto era un matadero y junto con otras imágenes lúdicas y tal. Digo, madre mía, parece que se está haciendo este acto en un lugar ad hoc, ¿no? O sea, es que del terror hacia, bueno, en este caso era, o sea, desde lo antropocéntrico, ¿no?, a esta especie que nos da carne y sin ningún miramiento. Es que se pasaban ahí los animales la noche con el frío, el miedo y tal. Bueno, me estaba viniendo a la cabeza, aunque indudablemente no es comparable con las cosas con lo que habéis contado, ¿no?, salvando las distancias, pero me parecía todo como un poco relacionado, ¿no? Yo quiero decir una cosa muy rápido, porque hace poco supe que no lo sabía y vi una conferencia de María Adoración García, que también fue casa de mendigos, este espacio, y murieron muchas personas también. O sea, sí, y claro, lo vi hace poco en otro seminario y lo contaba, y sorprendente como, bueno, en fin, y que claro, yo no sé si dijo 800 personas, pues de frío, de enfermedades, morían pues gente sin hogar durante el franquismo. Sí, o sea, todas las capas del terror, ¿no?, que a veces incluso eso. Sí, total, el olvido también se superpone, ¿no? Como, sí, total. Y nada, bueno, también Paula que decías, claro, que decías que si, bueno, en relación a las demás ponencias, ¿no?, esta pregunta que te hacía, también hay que señalar la crisis ecosocial actual, que es una amenaza y que tanto tiene que ver con la distancia, con el distanciamiento, la producción de distancia tan colonial, ¿no?, entre la naturaleza y el ser humano. O sea que, vamos, que poca... Claro, sí, de hecho, se me ha olvidado, quería apuntar eso, cómo se retroalimentan, ¿no? Como la crisis ecológica retroalimenta las fracturas sociales, ¿no? Y esto se ve, ¿no? Y cosa que está, en verdad también está muy relacionado, o sea, unas alimentan a las otras. O sea, ya lo hemos visto con el COVID, le estaba comentando el artículo de hoy del País de las superbacterias, no sé si lo habéis visto, que también da mucho miedo, y ya no hablemos del cambio climático y cómo eso repercute, y cómo eso va a repercutir en estas fracturas, en esta manera que tan mal que tenemos de relacionarnos entre nosotros, ¿no? Había una pregunta. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas las compañeras que han presentado los temas. Yo quería compartir una reflexión sobre dos miedos que me surgen a partir de lo que conversaron. Yo también soy chileno. Y el primero, bueno, nació de tu presentación, que me hizo pensar en recordar algo que me dijo un amigo que había leído en algún sitio,
que me lanzaba la pregunta, ¿no seremos nosotros algún tipo de bacteria, como tú decías, que está terraformando esto, preparando el terreno para que otra entidad viniera acá al planeta a vivir? Y me quedé pensando en eso, somos nosotros el virus, estamos haciéndolo todo mal. Bueno, me entró un pánico muy grande y eso lo quiero conectar con lo que presentaste tú, de mi experiencia como chileno con la dictadura. Y dentro de todas las cosas terroríficas que tiene una dictadura, a mí una de las cosas que me da más miedo hasta el día de hoy, de nuestro proceso histórico, y esto lo digo en este espacio para compartirlo con los españoles y con lo que están viviendo hoy como sociedad, porque en la sustracción del cuerpo, la dignidad, la vida, aquellas fuerzas que nos someten al miedo, después luego quieren utilizar ese espacio vacío para rellenarlo con nuevas narrativas, con nuevas lógicas, ¿no? Y una de las cosas que más me da miedo a mí es que en Chile hoy, para justificar el horror de la dictadura, las fuerzas políticas que todavía están luchando por volver al gobierno insisten como argumento en decir, pero a partir de todo ese horror lo que ganamos fue progreso, frigoríficos, televisores en las casas, acceso a tener coche, como que tuviera alguna relación. Y claro, uno lo escucha de la gente de extrema derecha o de derecha, y claro, me hace sentido porque entiendo que ellos tienen ese discurso horrendo y ya está. Pero luego, en nuestra ciudadanía también se han instalado esas lógicas de una manera muy natural, horrenda, y me gustaría compartir con vosotros un ejemplo que me parece muy elocuente, que es que en el 86, por favor corrígeme si estoy equivocado en la fecha, hubo un secuestro de unos dirigentes del Partido Comunista de la puerta de un colegio en un barrio muy céntrico de la ciudad, clase media alta, y después aparecieron degollados. Y ese lugar, por la gentrificación de la ciudad, luego se transformó en edificios, se remozaron las calles, ahora todo luce muy prístino y hay nada de recuerdo de ese evento, pero se intentó poner un memorial, y ese memorial eran unas luces en el lugar del secuestro que representaban a estas personas que después fueron asesinadas, ¿no? Y se hizo como una especie de consulta ciudadana. Eran unas luces y unos, creo que unas bancas, unos asientos ahí. Y después se hizo una consulta ciudadana para preguntarle a los vecinos qué les parecía la instalación de este memorial. Y uno de los argumentos que más resonó en contra de la instalación del memorial fue que los vecinos de los edificios construidos nuevos recientemente decían que esa luz les molestaba para dormir. Entonces, nuevamente me trajo a la memoria este argumento de que en el vacío que nos dejó el horror se rellena con cosas materiales, con la búsqueda de la satisfacción material personal. Para mí eso es la destrucción del colectivo. Y porque dije, y con esto cierro, que quería compartir esta reflexión con los compañeros aquí en España, con los españoles, a los cuales, por cierto, les tengo mucho cariño, porque mi mujer es española, entonces por eso estoy aquí, y por muchas otras razones. Pero bueno, que nada, que veo acá que hay una irrupción de fuerzas políticas, en Madrid sobre todo, que veo que en su argumentación repiten mucho esto que a mí en Chile me produce horror. Entonces, bueno, nada, quería compartir la verdad, esto no sé si sirve para algo en el sentido de como positivo, pero creo que lo digo con el afán de pronto aportar
argumentos de otras experiencias en donde poner por sobre todo lo material y el individualismo no es... ya no sé cómo cerrar toda esta reflexión, pero bueno, creo que se entendió y agradezco nuevamente a todos. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo desde el Plantoceno te diría que no somos ni un virus, no somos nada. Al final somos el producto de los residuos de las plantas que también produjeron un cambio climático, evidentemente a otro tiempo, otro ritmo, y del residuo del petróleo, que al fin y al cabo también tiene un origen vegetal último, por lo cual es esto, ¿no? Un poco salgamos del antropoceno y del antropocentrismo y veámonos desde otro lugar que no somos ni un virus, no, nada. Somos un virus para nosotros, eso sí, y para otras especies que caerán con nosotros, pero si hablamos del planeta, ni eso, nada. Hola. Creo que me toca ya cerrar la sesión, que ya es tarde. Y bueno, pues que no, muchísimas gracias. Bueno, a las 4 y a las otras 10 que ya se marcharon. Y nada, nos vemos mañana para seguir pensando y, bueno, y comentando otros aspectos del miedo. Y nada, de nuevo gracias por venir, gracias por llegar al final también, no deja de tener. Y nada, pues nos vemos mañana a las 5 aquí mismo. Y no, pues yo qué sé, ya no tengo palabras. Muchas gracias.